Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Puga y vamos a continuar con la clase de filosofía. Estamos con el tema de Sócrates. Haremos un poco de contexto. Su tema sería subtítulo Diálogos o Verdades. El plan, pues, no sería hablar de, pues, un anciano que anda en túnica por ahí, hablando, diciendo cosas sublimes, sino hablar de una especie de Troya. La historia, quizá primero, antes de irnos de lleno, quisiera comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez has discutido con alguien que jura tener la verdad absoluta de un tema? Dígase fútbol, dígase eh, cualquier deporte en específico o temas como el cambio climático, política, cualquiera. Y cuando tú empiezas a cuestionar un poquito más a fondo sus argumentos, a veces no tiene mucha solidez lo que dice y empieza a dudar de lo que realmente sabe. Y bueno, aquí este filósofo de alguna manera buscaba como fin de su vida, su misión vital, el desmontar estos argumentos de quien creía saberlo todo. En este caso eran llamados los sofistas, en ese entonces de su época, época antigua, antigua Grecia. Hay un giro aquí antropológico en el que sean los presocráticos a lo que comenzó como un parteaguas este filósofo Sócrates en la historia de la filosofía. Vamos a poner un fragmento de un video para conocer un poquito más sobre este filósofo. Luego hablaremos un poco sobre ese enfoque tan particular que tenía y esto nos va a dar pie a la actividad que corresponde a este tema y va a ser una de esas actividades y una parte de lo que hablemos sobre este filósofo porque es uno de los grandes filósofos en los que se puede no solamente abordar como parte de la historia, sino como un pensador que sigue vigente. Vamos a cambiar de pestaña. A la hora de analizar la filosofía socrática nos encontramos con dos problemas. El primero es que aún hoy es motivo de constantes debates la figura de Sócrates porque fue el único filósofo que dio la vida por la filosofía. El segundo problema es que todo lo que sabemos de él lo sabemos por otras personas, porque Sócrates no escribió nada. Así que hablar de Sócrates ya tiene sus complicaciones, pero igual, vamos adelante. Sócrates nació en Atenas 470 años antes de Cristo. Era hijo de una partera y de un escultor, lo cual le permitía vivir modestamente. Antes de dedicarse de lleno a la filosofía, fue nada menos que un soldado hoplita. Entre los discípulos de Sócrates se encontraba Platón. Es decir que el filósofo más influyente de todos los tiempos aprendió de Sócrates. La pasión que Sócrates tenía por Atenas, su ciudad natal, fue tan grande que esto lo llevó a modo de vocación, a filosofar, a persuadir a la gente que quería hablar con él. Y esta es la clave de la filosofía socrática. Sócrates rompe con el pasado, con los filósofos anteriores a él. Esos filósofos, que ya habían pensado bastante tiempo antes que él, pasaron a la historia como los filósofos presocráticos. Mirá si no fue importante Sócrates, que la historia de la filosofía griega se divide en un antes y un después de él. Esos filósofos presocráticos dieron comienzo a la historia de la filosofía con una búsqueda clarísima. Esa búsqueda era la búsqueda de la physis, es decir, del primer principio de todas las cosas. Pero Sócrates, a ese principio, lo deja a un costado, lo ignora. Según él, no se puede estar pensando en cosmologías, en metafísicas, en principios naturales, mientras la ciudad se derrumba. Hay que pensar en la polis,
para arreglar los problemas de la ciudad. Al salir a la calle y al discutir con la gente, Sócrates hablaba de la virtud. En griego, virtud se dice arete, y cada filósofo tiene su definición con respecto al arete. Para Sócrates, la arete, la virtud, es conocimiento y sabiduría. Es decir, que la ignorancia era todo lo contrario a la virtud. Bien, vamos a retomar aquí la presentación. Bien, pues vimos un poquito acerca de este filósofo. Parte del video. Y bueno, en cuestión de los datos interesantes y que nos van a servir para la actividad es cómo influye esas bagaje cultural que tenían los papás. El papá era escultor, iba modelando sus obras y su mamá era parte, sí, ayudaba a dar a luz a los futuros atenienses. Se dedicaba a eso y él transpola este oficio, lo lleva a la parte intelectual, parte filosófica. Y él decía, utilizaba este método, la mayéutica, que en griego esto es el ser partero, es esto de la mayéutica, pero él daba luz las ideas, daba luz eh, la verdad. Bien, vamos a volver a poner aquí la presentación. Entonces, tenía varias fases este enfoque, este método para el filosófico, donde tenía que ver con un cuestionamiento, primero una postura irónica de cuestionar, con esta frase yo solo sé que no sé nada, cuestionar la sabiduría del pensamiento, el conocimiento en sí, y luego dar una serie de preguntas donde buscaba realmente la verdad que tenía la persona. Él no daba respuestas, sino hacía las preguntas adecuadas para que la misma persona cuestionara su conocimiento y pudiera realmente llegar a esa verdad. Bueno, en este mundo contemporáneo donde tenemos muchas noticias falsas, por un lado, y luego todo lo que está generado por la IA, que de pronto puede ser confuso y nos puede eh, pues ponernos a pensar si es que lo que está sucediendo ahí es real o no. Pues el saber cuestionar y encontrar esos argumentos sólidos para poder vislumbrar qué es o no real, pues es un método que adquiere una vigencia muy, muy importante. Pues vámonos a la actividad. Va a estar ahí como quiera en la plataforma para que puedan ver a detalle. Ahorita lo voy a explicar a grandes rasgos para que ustedes sepan de qué se trata. El producto final es un podcast, le llamamos un podcast socrático, donde lo vamos a hacer en parejas. Va a durar de 3 a 5 minutos como máximo. Y aquí el plan es que ustedes hagan un guión donde elaboran una serie de preguntas y entre ustedes y su par puedan hacer el rol de Sócrates, el filósofo que cuestiona, y del experto que piensa y que tiene la creencia de saber todo al respecto al tema que ustedes quieran abordar. Aquí vamos a poner una serie de preguntas guía que les puedan servir a ustedes como para elaborar ese guión y que realmente ustedes, el tema que aborden, pues puedan
realmente ahondar en él y no solamente hacer digamos, pues sí, la imitación, como si realmente hicieran un diálogo y que se note como una especie de puesta en escena, ¿no? Que ustedes puedan realmente experimentar este diálogo socrático, este cuestionamiento, en donde poco a poco lo que presenta el experto como sabiduría, ustedes puedan cuestionar esos argumentos, ver qué tan sólidos son y poder localizar esos puntos débiles donde ustedes puedan llegar a hacer cuestionarse al experto y nos pueda realmente llegar a ese punto en el que pueda dar a luz a su propia verdad, apoyados con esta serie de cuestionamientos. Estaremos dando preguntas guías. Les decía, voy a poner un ejemplo. Partiendo como una pregunta de definición que sería, ¿a qué te refieres con? Otra puede ser, ¿qué pruebas tienes de que aquello que dices es real? O otra pregunta puede ser, si tú dices que tal partido tiene, eh, no sé, la, la mejor propuesta, entonces, ¿qué argumentos tienes para demostrarlo en comparación a los otros partidos? Por poner un ejemplo. Y otra pregunta sería si lo que dices aplica para, en un caso vamos a suponer de fútbol, aplica solamente para temas locales o para el fútbol internacional o para todos los deportes, ir como que de lo particular a lo general. Entonces iremos viendo ese tipo de preguntas que nos ayuden para la elaboración del guión. La idea es que ustedes se puedan grabar con un teléfono, con una computadora, puedan hacer una videollamada o una llamada simplemente en grupo para hacer ese diálogo y grabarlo. La idea es que ustedes lo suban a una página de audio como iBooks o SoundCloud y esta liga la suban a un drive, pongan este video, perdón, lo suban a un drive, pongan la liga en un Word con su portada y lo suban a la plataforma. Tenemos una rúbrica que ustedes van a ir checando con más detenimiento para que sepan que están cumpliendo con los requerimientos mínimos de esta actividad. Bien. Tenemos una bibliografía que también van ustedes a tener ahí a la mano, donde puedan ustedes verificar la información que están encontrando acerca de Sócrates y su mayéutica, la puedan ustedes aplicar mucho mejor en su podcast. Entonces, capitulamos. Vimos ahorita un poquito de Sócrates, ustedes pueden investigar más sobre todo acerca de esto de la mayéutica, tienen referencias, van a crear el guión para que ustedes hagan ese diálogo entre el que cuestiona y el que piensa saber todo hasta que puedan derrumbar alguno de sus argumentos en donde reconoce el experto o el saberlo todo que pues, no lo sabe todo y que tiene que profundizar un poco más en esas verdades y solidificar esos argumentos. Esto ustedes lo graban a manera de podcast y ese podcast lo van a subir en una plataforma donde se sube audio para ponerlo en público y poder escucharlo basado en las rúbricas. Estaremos evaluando. Ustedes tendrán ahí las rúbricas a detalle. Y bueno, por mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención y si tienen dudas pueden ponerlas ahorita en el chat, las vamos a ir respondiendo.
antes de cerrar la sesión. Y si no hay dudas, pues bueno, estaremos en la plataforma pendientes por si ya al hacer la actividad surgen algunas otras preguntas. Hablando de cuestionamiento, pues estaremos al pendiente para responderlas de la mejor manera. Muchas gracias y nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego.